Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar con la reunión del día de hoy, viernes 25 de junio de 2021. Vamos a retomar la actividad que habíamos iniciado el día martes de esta semana, ¿sí? En la que habíamos revisado la práctica, habíamos resuelto el caso del impuesto al valor agregado para este contribuyente. Estamos hablando de una empresa hotelera unipersonal que presenta ingresos por hospedaje a turistas extranjeros, hospedaje a turistas nacionales y residentes extranjeros, venta de revistas turísticas e ingresos por intereses financieros de una cuenta bancaria, de una cuenta de ahorro bancario. ¿No es verdad? Entonces, una vez que hemos elaborado el impuesto al valor agregado, pasamos a analizar el impuesto a las transacciones y también hemos completado con el impuesto a las transacciones deduciendo que tenemos un saldo, parece que esto, sí tenemos un saldo a favor del contribuyente, un saldo a favor, un saldo IUE, ¿no? Un saldo definitivo de IUE por compensar y además tenemos un saldo definitivo de pagos a cuenta a favor del contribuyente después de haber compensado la multa por incumplimiento a los deberes formales. ¿Ya? No sé si con ustedes ya hemos revisado este caso, pero es bueno mencionar de que la multa por incremento del impuesto determinado es una multa que se ha desestimado, ¿no es verdad? A partir de la gestión 2018, ya esta multa no se aplica, ¿no? ¿A qué se aplicaba? Esta multa se aplicaba en las rectificatorias, porque producto de las rectificatorias sí se incrementaba el saldo a favor del fisco, aunque la presentación fuera dentro o fuera dentro del plazo, entonces nacía una multa por incremento del impuesto determinado, ¿no? Entonces, esa es la figura que se toma en cuenta, como que ya se ha desestimado, se ha abrogado esta figura, se ha dejado de aplicar la multa por incremento del impuesto determinado, ¿no? Pero la multa por incumplimiento, esa se mantiene, ¿no? Los deberes formales son uno de los elementos de la deuda tributaria cuando presentamos o cuando pagamos fuera de plazo. Ahora sí podemos pasar a las rectificatorias, ¿sí? Y para las rectificatorias, en esta hojita, en la hoja 1, hemos preparado este análisis, ¿sí? O sea, las declaraciones juradas rectificatorias nos permiten corregir los errores u omisiones que se ha cometido en la declaración jurada original. Y producto de esta declaración jurada original, bueno, producto más bien de esta declaración jurada rectificatoria, se puede dar que se presente un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente. Entonces, cuando tenemos el saldo a favor del contribuyente, se da el caso de tener un incremento, incrementando, como dice acá, incrementando el saldo a favor del fisco o disminuyendo el saldo a favor del contribuyente. Entonces, esa rectificatoria se la considera a favor del fisco. En cambio, una declaración jurada rectificatoria es a favor del contribuyente cuando en la declaración jurada se disminuye el saldo a favor del fisco o se incrementa el saldo a favor del contribuyente. Ahora, ¿cuál es la relación entre estas dos? Cuando tú presentas una declaración jurada rectificatoria a favor del fisco, el reglamento te permite presentar las que tú encuentres necesarias. O sea, vale decir, tú te das cuenta que has cometido algún error, ese error provoca un saldo a favor del fisco en la rectificatoria, entonces puedes declarar. O sea, ¿cómo se dan los casos? Por ejemplo, agarras el talonario de ventas y en las ventas tú revisas las ventas y resulta que has declarado 100,000 bolivianos. Pero producto de una verificación posterior, después vuelves a revisar tu talonario y resulta que habías tenido 120,000. No tenías solamente 100,000, tenías 120,000. Entonces tienes que rectificar. ¿Qué significa? Que va a incrementar el saldo a favor del fisco, ¿no? Después vuelves a revisar tu talonario y resulta que tenías anulada una factura, pero como tú no tienes el original, no puedes anular esa factura, ¿sí?
O tenías la original y lo has perdido la factura original. Entonces no puedes anular, no se puede anular una factura si no cuentas con la original. Entonces corresponde la rectificatoria. Y nuevamente, esta rectificatoria viene a ser un saldo a favor del fisco. Genera un saldo a favor del fisco, ¿no? ¿Y qué sucede después? Revisamos las compras, revisamos las facturas de compras y encontramos facturas que no son vinculadas a nuestra actividad. Por lo tanto, también vamos a rectificar. Y producto de esta rectificatoria estamos disminuyendo el saldo a favor del contribuyente. Si están disminuyendo las compras, se disminuye el saldo a favor del contribuyente. ¿No es verdad? Resulta que hemos hecho perder alguna factura o una factura se nos ha tenido algún incidente, se ha mojado, se ha entrado a la lavadora, se ha quemado, cualquiera sea la situación, ya no tenemos el documento original. Por lo tanto, si no tenemos el documento original tal cual establece en la normativa, entonces corresponde la depuración. Y el depurar corresponde la rectificatoria, ¿sí? Porque ya no tenemos el mismo importe de facturas respaldando ese importe de compras, ¿no es verdad? Entonces, nuevamente, está disminuyendo el saldo a favor del contribuyente, por lo tanto, esa rectificatoria es a favor del fisco, ¿sí? Entonces, esas rectificatorias las puedes presentar N veces las puedes presentar. En cambio, las declaraciones juradas rectificatorias a favor del contribuyente, que implican una disminución en el saldo a favor del fisco o un incremento en el saldo a favor del contribuyente, y entendiendo en pocas palabras, has declarado facturas de ventas y resulta que no habías vendido todo. Tienes ventas por 100,000 y resulta que revisas tus facturas y no tienes ventas por 100,000, tienes solamente ventas por 80,000. ¿Qué está implicando? Una disminución en el saldo a favor del fisco. ¿No es verdad? Y después también puede suceder de que facturas de compras que tú todavía no has contemplado y por importes considerables, tú lo quieres involucrar en tu declaración jurada. Entonces esa es una declaración jurada a favor del contribuyente porque se está incrementando el saldo a favor del contribuyente. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué nos dice la norma respecto de las declaraciones juradas rectificatorias a favor del contribuyente? Que solamente se puede presentar una sola vez por impuesto por periodo y en un tiempo mayor, no mayor a un año, ¿no es verdad? A 12 meses, si tú quieres. Transcurre 12 meses y si tú detectas que tienes a favor del contribuyente, ya no lo puedes hacer, solamente tienes el tiempo limitado. ¿Sí? En cambio, la rectificatoria a favor del fisco lo puedes hacer cuando lo encuentres conveniente. Si sigues considerando que no tienes el gasto para respaldar ese crédito fiscal a favor, o has declarado en menos las ventas y necesitas incrementar el importe de las ventas, entonces puedes presentar las N veces, como dicen, N veces puedes presentar y cuando encuentres necesario. Y es mejor que lo hagas antes de una notificación, ¿no? Porque ante la notificación no solamente tienes que pagar mantenimiento, intereses, tienes que pagar la sanción por omisión al pago. Y la sanción por omisión al pago es del 100% sobre el importe no pagado oportunamente, ¿ya? Entonces, esa es la figura, es mejor presentar antes de que te notifiquen, eso es lo que queremos decir, ¿no? Entonces, el contador es el responsable de la información tributaria de la empresa, ¿no? Entonces, el contador asume toda la responsabilidad si algo está saliendo mal en la empresa. Analizando esta situación, y no hemos anotado esta parte, sería interesante que lo anotemos por acá, ¿les parece? Voy a habilitar acá unos cuantos espacios y acá podemos decir N veces. Puedes presentar, acá podemos anotarlo, puedes presentar N veces, ¿sí? En cambio, las declaraciones juradas solamente las puedes presentar una sola vez, ¿sí? Antes de cumplidos los 12 meses.
¿Sí? Entonces, esas son las condiciones. Y adicionalmente podemos mencionar, es importante que también mencionemos esto, estas declaraciones juradas rectificatorias no requieren de resolución administrativa. ¿Sí? Tú encuentras la diferencia, te has dado cuenta que has cometido algún error, agarras la declaración jurada rectificatoria, la llenas y la presentas y la pagas. ¿Sí? Eso no requiere resolución administrativa. En cambio, en cuestión de las declaraciones juradas rectificatorias a favor del contribuyente, no solamente puedes presentarla una sola vez y antes de que se cumpla el año, sino que estas requieren de resolución administrativa de rectificatoria. ¿Qué implica esto? Una vez que tú has detectado que has declarado ventas en exceso o no has declarado ciertas compras que quieres incluir en tu declaración jurada, elaboras un proyecto de rectificatoria, un formulario, lo elaboras, lo llenas el formulario y lo presentas con una carta solicitando la rectificatoria ante la administración tributaria con la documentación que respalde el criterio por el cual estás rectificando. Y una vez que se realice la validación, el Servicio de Impuestos Nacionales emite una resolución administrativa en la que aprueba o rechaza tu rectificatoria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, vamos a revisar el caso del impuesto al valor agregado. Ya vamos a tomar en cuenta ahora, no sé si a esa altura se ve, acá vamos a tener que ser un poquito más ancho, caso contrario, para que se pueda ver. Entonces acá vamos a tomar en cuenta los siguientes elementos. ¿Ya? ¿Qué es una declaración jurada rectificatoria entonces? Es una copia. Una vez que tú quieras elaborar una declaración jurada rectificatoria, todo esto que tú has llenado automáticamente va a aparecer en tu declaración jurada rectificatoria. Lo que tú tienes que hacer es identificar cuáles son los códigos que corresponden modificar y los vas a modificar. ¿Sí? Entonces vamos a revisar en la propuesta. ¿Qué nos dice la propuesta? Acá en la propuesta tenemos información para la rectificatoria. No se olviden que para el impuesto al valor agregado, acá vamos a decir, no sé si ya lo tenía preparado o no, pero igual de todos modos lo vamos a preparar acá. Esto corresponde al impuesto al valor agregado. ¿Sí? Para el impuesto al valor agregado, el formulario es celestito, le vamos a poner color azulito así. Para el impuesto al valor agregado, no se olviden que afectamos las ventas y también afectamos las compras. En cambio, al impuesto a las transacciones solamente los ingresos. ¿Sí? Entonces acá tenemos, en la declaración jurada original no se consideró el ingreso por alquiler de ambientes para eventos por 242.550. ¿Sí? Nosotros entendemos que los alquileres son conceptos grabados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Entonces aquí vamos a notar que estamos modificando el código 13. ¿Sí? Si revisamos el formulario, el código 13 nos habla de operaciones grabadas. ¿No? El código 13 nos habla de operaciones grabadas. Entonces, los alquileres son ingresos grabados. Entonces, ¿qué quiere decir? En el código 13 vamos a dejarlo con positivo, porque si voy a anotar post, en el Excel se va a volver igual, ¿no es verdad? No se va a quedar como positivo. Entonces, diremos que 242.550 vamos a sumar. A ver si me permite poner sumar, ve a desaparecer de todos modos. Entonces lo dejaremos ahí. Ya, entonces vamos a sumar este importe. Dice 248.000 o algo no es. 242.000, yo me estoy equivocando, no te preocupes. Gracias por hacerme dar cuenta. Ahora, inciso número 2, o inciso B en todo caso. Las facturas por consumo de energía eléctrica por 102.850 con tasas
2.185 no fueron declaradas, dice. Ahora ya estamos hablando de las compras. ¿Qué sucede con las compras? No se olviden que en las compras tenemos el código 11, donde declaramos el total de compras. El código 26, donde declaramos las compras directamente vinculadas. Y el código 31, donde declaramos las compras mixtas, las compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas, ¿no es verdad? Entonces acá decimos que vamos a tener el código 11, ¿sí? Vamos a ver acá en el código 11, y resulta que en el código 11 nosotros declaramos el total, 102.850. Entonces nosotros tenemos que declarar el total. Pero de los 102.850 solamente genera crédito fiscal el importe sin la tasa. Y ese importe sin la tasa, al ser una factura de servicio, acá tenemos las facturas de servicio, las tenemos como conceptos mixtos. Entonces, concepto mixto, código 31, ¿no es verdad? Aquí vamos a decir código 31. Al código 31 le vamos a sumar la diferencia entre 102.850 menos 2.185. Ahí está. Entonces, este es el valor que vamos a sumar al código 31 por concepto de esta rectificatoria. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Listo. Vámonos al inciso C. En el inciso C nos dicen una factura declarada corresponde a la compra de material de limpieza por 11.250, la cual presenta enmienda en la fecha de emisión. ¿Qué sucede con esa factura? La factura presenta enmiendas. ¿Qué hacemos con esa factura? Depurarla. Exactamente. Está declarada, por lo tanto corresponde depurar. ¿Por qué? Tarde o temprano, y principalmente si somos contribuyentes GRACO, tarde o temprano van a agarrar los del Servicio de Impuestos Nacionales, nos van a hacer una fiscalización, van a detectar la factura y nos van a depurar. Y cuando nos depuren el crédito fiscal va a ser más salada la cosa. Mejor si lo hacemos nosotros, ¿no es verdad? Entonces, quiere decir que a estos 102.850, como estamos depurando esta factura la vamos a retirar del formulario 200, entonces corresponde restar al código 11, le vamos a restar 11.250. Y al código 31 también le vamos a restar 11.250. Estamos depurando la factura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Puede explicar otra vez, Lice? Esta factura por material de limpieza tiene enmiendas. ¿Qué hemos dicho que sucede con una factura con enmiendas? Se depura. Tenemos que depurarla, esa factura. Nosotros ya hemos declarado los 11.250. Estos 11.250 se encuentra declarado. Acá nos dice, ¿no ve? Una factura declarada, estos 11.000 ha sido declarado. Pero hemos detectado que esta factura está con borrones, tachaduras, enmiendas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que separarla de nuestra contabilidad. ¿Cómo la separamos? Restamos al código 11 porque hemos declarado en el código 11 los 11.250. Y también restamos a las compras mixtas. También restamos al código 31 los 11.250. Entonces, la factura de consumo de energía eléctrica la hemos sumado. 102.850 hemos sumado. Pero la factura de material de limpieza la hemos restado. O sea, acá nosotros vamos a tener el valor general que vamos a llevar al formulario en el código 11 o en el código 31. ¿Sí? Si acá nos sale negativo, quiere decir que vamos a restar en el formulario.
Si acá nos sale positivo, entonces vamos a sumar en el formulario. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lice. Sí, lice. Ahora tenemos una factura, fíjense, se declaró una factura por 25.673,53 por compra de insumos donde la fecha de emisión es posterior a la fecha límite de emisión. ¿Qué hacemos con esta factura? ¿Se puede anular? Otra persona que quiera aportar, no se olviden que no estoy trabajando solo con una persona, estoy trabajando con 30 personas si no estoy mal. Vamos a revisar cuántas personas están. La podemos mantener, lice, no depurarla. No me tienes que decir la podemos mantener, ¿no? Tienes que decirme la mantenemos o la depuramos. ¿Qué sucede con la fecha límite de emisión? Hemos hablado de esto en las unidades temáticas, cuando hemos estudiado el sistema de facturación. En este caso, el que tendría que anularlo o hacer algún trámite sería el que nos ha dado la factura. Tanto como hacer Mantener. trámite no corresponde, ¿no es verdad? Lo que nos dice la norma es que por fecha límite de emisión no se depura el gasto, ¿sí? La persona que te ha emitido obviamente va a tener una sanción si supera el número de facturas que tienen fecha límite de emisión, ¿no? Eso sí está sujeto a sanción, pero por tener una factura con fecha límite posterior a la fecha de la emisión, no es un hecho que te obligue a depurar esa factura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta factura es válida, no la observamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Sí, Licen, has dicho, ¿no? Sí, lice. Ya. Se detectó un recibo por el pago de alquiler que fue declarado en el periodo agosto de 2018. ¿Qué periodo estamos declarando? Agosto de 2019. Entonces acá como que no le hemos modificado. Modificaremos esto, por favor, todos me ayudan. Modifiquen todo por 2019, caso contrario no entra al contexto, pues nos estaríamos rayando. Modifiquen, por favor, yo lo voy a marcar de rojo lo que estoy modificando para que ustedes se den cuenta que esto es lo que estamos corrigiendo. No entraría al contexto una factura de 2019, digo de 2018. Ahí está entonces, 2019, 19. Ahora, ¿qué dice? Se detecta un recibo por el pago de alquiler que fue declarado en el periodo agosto de 2018, pero que corresponde al periodo julio de 2019 por 17,000 bolivianos, que fue pagado en fecha 30 de julio de 2019. ¿Qué sucede con este recibo de alquiler? Lo tenemos que Lice. anotar igual, ¿sí? No nos dice qué fecha tiene el recibo, solo nos dice qué fecha se pagó. Esa es la fecha que tiene el recibo. Pero mira, nuevamente le daremos una leída nuevamente. Tenemos un recibo de alquiler que nosotros hemos declarado en el periodo agosto de 2019. El periodo que estamos declarando es agosto de 2019, pero que corresponde al periodo julio de 2019 por 17,000 bolivianos, que ha sido pagado el 30 de julio del 2019. ¿Qué nos dice la norma respecto a los servicios para efectos del IVA? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos dice la norma respecto de los servicios? Se tiene que emitir la factura ante un pago parcial o pago total o a la culminación de la prestación del servicio, lo que suceda primero. El servicio de alquiler, ¿cuándo deberá emitirse la factura? Cuando nos cancelen. ¿Solamente cuando te cancelen? Al final de cada mes. ¿Julio sería para esta? En este caso sí, pues. La persona que te está prestando servicio de alquiler debería facturarte el último día de cada mes.
¿no es verdad? Y evidentemente acá, el último día del mes se emitió la factura porque este recibo de alquiler corresponde al periodo julio. Entonces, por la situación de la correspondencia, esta factura no pertenece al periodo agosto, pertenece al periodo julio y ha sido emitido el periodo julio. Por lo tanto, este recibo que ha sido declarado, lo depuramos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, restamos del código 11 17,000 y restamos del código 31 también 17,000. Entonces tenemos código 11. ¿Qué tenemos que hacer en la rectificatoria? Porque ya no tenemos más observaciones. ¿Qué tenemos que hacer en la rectificatoria en el IVA? Sumamos el código 242,000, sumamos el código 11 74,000 y sumamos el código 31 72,000. ¿Sí? Entonces nos vamos allá, primero al código 13. Al código 13 nos venimos al formulario. Resulta que en el código 13, este es el código 13, tenemos que sumar. Parece que va a llover. A ver, de nuevo. Vamos a sumar 240. Bueno, ya directamente la sumatoria se está haciendo en el formulario. Fíjense, teníamos 960,000 más 242,550. Tenemos los 1,202,550. No se olviden entonces, aquí tiene que ser el redondeo porque directamente lo estamos sumando. Ya aquí vamos a redondear por si acaso, ¿ya? Luego tenemos los demás códigos, solamente el código 13 se modifica en el rubro 1, ¿no? En el rubro 1 solamente el código 13 se está modificando. Por lo tanto, vamos a decir que los otros códigos no se están modificando. No se ha modificado todo esto, pero necesito marcar yo el código 13 porque este es el que estoy modificando. Yo lo marco solo para que me entiendan el análisis. Solo estamos modificando el código 13. Lo demás se mantiene. Pero producto de la modificación en el código 13, el débito fiscal del periodo también se ha modificado. Teníamos 124,800, ahora tenemos 156,332. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ahora vámonos al crédito fiscal. En el crédito fiscal, acá vamos a quedar, por favor, estamos a 19.58. No quiero afectar su maestría, van a disculpar. Entonces, fíjense, vamos a sumar al código 11 74,000 y vamos a sumar al código 31 72,000. Entonces, acá vamos a tener, esto no es verdad, sumamos al código 11 y sumamos al código 31. Entonces, estos dos códigos los marco, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué sucede? Crédito fiscal del periodo, 0. Crédito fiscal proporcional, antes teníamos 81,000, ahora tenemos 90,331. ¿Sí? No se están modificando los otros códigos. El código 26 no se modifica, 27 y 28 tampoco. Por lo tanto, este sería el nuevo crédito fiscal. Entonces, saldo débito fiscal, 156,332. Saldo crédito fiscal, 90,331. Y fíjense, acá vamos a tener el código 909. Obviamente, el débito fiscal es mayor. ¿Qué nos dice el código 909? ¿Te has fijado? Nos dice diferencia a favor del fisco o impuesto determinado. La multa de la que les hablaba era precisamente multa por incremento del impuesto determinado. Entonces, fíjense, el impuesto determinado que está en el 909 respecto de la original, ¿se ha incrementado o no? Sí. Entonces teníamos la multa. Pero como ya se ha desestimado, ya no determinamos la multa. Preguntas, por favor, para cerrar la reunión del día de hoy. Dice, tengo una duda. Si en el anterior formulario, en el 200, hemos pagado ya y ahora tenemos que volver a pagar, ¿no sería sobre la diferencia? Vas a ver cómo le vamos a hacer. ¿Recuerdas que les he dicho que se paga sobre pagos a cuenta?
aquí en el código 22 vamos a determinar pagos a cuenta, ¿sí? Esto en el siguiente capítulo. Entonces, continuamos el día martes, continuamos con el tema de las rectificatorias. Preguntas, por favor, vayan anotando las preguntas, vayan pasando sus preguntas también al grupo de Face para que podamos también interactuar por las redes sociales, que las redes sociales no solamente nos sirven para hacer vida social, sino también para nuestra capacitación profesional. Si no tenemos nada más, podemos cortar el video. Licenciado, Dime. licenciado, ¿es posible que nos pueda compartir este documento donde usted lo ha trabajado? A veces es rápido, se corta nuestro internet y no logramos anotar todo. Excelente, les voy a compartir, ¿ya? ¿Alguna pregunta más para que Gracias. corte la grabación? 3, 2, 1.